Buenas noches con todos. Bueno, a continuación yo voy a hablar acerca de lo que es la pregunta número 1 correspondiente al examen integrador. Bueno, antes que nada, como introducción tenemos una propuesta que nos dice: una empresa privada de generación eléctrica requiere realizar un análisis para futuras inversiones en la Amazonía ecuatoriana, para lo cual se ha planificado construir una edificación horizontal de 500 metros cuadrados, en donde se equipan bodegas para almacenaje, bodegas frigoríficas, una área de soldadura y una recepción que constituye el área administrativa. Se construirá esto por monitorear el caudal de un río, que al momento de realizar las mediciones técnicas se encontró un caudal de 400 litros por segundo y se pretenden aprovechar el desnivel existente de 12 metros para implementar a futuro una central hidroeléctrica. Inicialmente se dispondrá de un generador a diésel para cubrir las necesidades energéticas. Bueno, para lo que es la pregunta número 1, nos dice que proponga el diseño de la central hidroeléctrica que se desea construir. Bueno, básicamente nosotros lo que hemos desarrollado es la implementación de una central hidroeléctrica de embalse, la cual cuente propiamente de lo que es un túnel donde se produzca el agua de movimiento, lo que presente es una prensa o representa una presa, lo que es generador, lo que es una turbina, el transformador y lo que sería el tendido eléctrico. Bueno, y por último que sea un desagüe, que propiamente será el agua aprovechada ya sea para riegos, para otros consumos. Bueno, en sí lo que se puede decir, las centrales hidroeléctricas anudan de dos energías renovables en un solo lugar. Esto se debe mediante a la fuerza del agua, de la energía hidráulica, se obtiene energía eléctrica. Actualmente este tipo de centrales son más extendidas en todo el mundo, por lo que la energía hidroeléctrica es la más utilizada de las energías renovables. Bueno, lo que es el agua situada en este embalse y retenida mediante la presa accede por medio de una turbina y por medio de tuberías forzadas de alta presión en las que el agua adquiere una gran velocidad que más tarde será transformada propiamente en lo que es una energía eléctrica para luego ser transformada y por último ser tendida por lo que es el tendido eléctrico. Bueno, en lo que es la sala de las turbinas, normalmente se encuentra bajo lo que es la tierra y es el lugar propio donde el agua alcanza su nivel de velocidad necesaria gracias al movimiento rotacional que genera esa turbina. También que es conocido como rotatorio. Muchas centrales se llaman o se han llamado en función de ese tipo de turbinas, se las pueden llamar Kaplan, Hélice, Pelton o Francis, o tenemos entre otros. Bueno, generalmente la función de esa máquina es transferir energía obtenida mediante la fuerza del agua a un generador eléctrico que, con su propio nombre indica, se encargará de su transformación respectiva. Bueno, dentro de lo que es la central eléctrica nosotros tenemos las partes. Es parte de la central eléctrica. Bueno, en sí lo que es parte de la central nos explican como primer lugar lo que es el embalse.
es donde se retiene el agua mediante la presa, básicamente. Bueno, se denomina presa o represa a una barrera de fabricación de piedra, hormigón o materiales sueltos que se construyen habitualmente en una cerrada, en un lugar cerrado o desfiladero sobre algún río o algún arroyo. Generalmente lo que es la parte del embalse tiene la finalidad de retener el agua, el cauce fluvial para elevar su nivel, su nivel con el objetivo de derivarla mediante la canalización del riego para su aprovechamiento en abastecimiento o regadío. Por otro lado tenemos lo que son las tuberías forzadas. Lo que es la tubería forzada, que básicamente es la tubería que lleva el agua a presión desde el canal o el embalse hasta la entrada de la turbina, que vendría a ser esta. Por otro lado tenemos la sala de máquinas, que están compuestas principalmente por lo que es la turbina, que sería el generador prácticamente de energía eléctrica. Bueno, en sí la turbina es la que se aprovecha de la energía del fluido que pasa a través de ella para producir un movimiento de rotación, que transferido mediante un eje mueve directamente una máquina o bien un generador eléctrico que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Este es el principal órgano de lo que viene a ser una central hidroeléctrica. Por otro lado tenemos lo que es un generador hidroeléctrico, que viene a ser este de aquí, que básicamente es un dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrico entre dos de sus puntos llamados polos o terminales o bordes. Esto se debe transformando la energía mecánica en eléctrica. De esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura denominada también estator. Si se produce mecánicamente un movimiento rotativo, entre los conductores y el campo, se genera una fuerza electromotriz. Bueno, esto generalmente está basado en lo que es la ley de Faraday. Bueno, posteriormente tenemos lo que es la parte de transformación, mediante el cual toda la fuerza hidráulica es transformada en energía utilizable. Se denomina transformadora, un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito de potencia. Bueno, la potencia que ingrese por el transformador o el equipo, en el caso de un transformador ideal, esto es sin pérdidas, es igual a que se obtiene a la salida de las máquinas reales. Representa un pequeño porcentaje de pérdidas dependiendo del tamaño o diseño y entre otros factores seriamente importantes. En sí, el transformador viene a ser como un dispositivo que en general se encarga de transformar esa energía mecánica en energía eléctrica a un cierto nivel de tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión, basándose en lo que es el fenómeno de la inducción electromagnética. Está constituido por dos bobinas de materia conductora, devanadas sobre un núcleo conductor. Viene a ser un núcleo cerrado de material ferromagnético. Esto es lo que viene a ser la parte de transformación. Por otro lado tenemos lo que es la red eléctrica,
que básicamente es el sistema de suministro eléctrico. Dice que está constituido por los elementos necesarios para llevar hasta los puntos de consumo a través de grandes distancias de energía eléctrica generada en las centrales eléctricas. Bueno, para ello los niveles de energía eléctrica producidos deben ser transformados, elevándose su nivel de tensión. Esto se hace considerando que para un determinado nivel de potencia admitida elevar la tensión se reduce en la corriente, que circulará reduciéndose las pérdidas por efecto de Joule. Bueno, como el otro literal tenemos bueno, como otro literal tenemos lo que es la selección de turbina a utilizar para dicha hidroeléctrica, teniendo en cuenta los datos brindados en el enunciado. Bueno, depende de la especificación técnica que nos da en lo que es la introducción, la turbina más ideal para utilizar en esta central hidroeléctrica que nosotros hemos desarrollado sería lo que es la central de embalse. Para esta central nosotros hemos utilizado lo que es la turbina de Francis, que bueno, en sí fue desarrollada por James Francis. Se trata de una turbomáquina motora de reacción y de flujo mixto, básicamente. Esa es la que utilizaríamos nosotros para lo que es la generación de energía. Para lo que es la generación de energía. Bueno, históricamente para accionar molinos de diversos tipos es lo que se utilizaba anteriormente, años atrás. En el siglo XIX las mejoras logradas en las turbinas hidráulicas permitieron que allí donde se disponía de un salto de agua pudiese competir con la máquina de vapor. Bueno, en 1826 el ingeniero francés desarrolló una turbina de flujo externo de alta eficiencia que tenía una capacidad de giro y de almacenaje de 80%. El agua era dirigida tangencialmente a través del rodete de la turbina, provocando su giro alrededor de lo que es la cápsula, produciendo aún así más energía estable y duradera. Bueno, dentro de lo que es la turbina de Francis tenemos partes esenciales como vienen a ser lo que es la cámara espiral, lo que es la distribuidora, lo que es la predistribuidora, tenemos lo que es el rotor o rodete, lo que es el tubo de aspiración, y entre otras partes pequeñas que son fundamentales para su funcionamiento. En sí la utilización o producción de energía eléctrica. Las grandes turbinas de Francis se diseñan de forma individual para cada aprovechamiento eléctrico, efectos que se utiliza para lograr el máximo rendimiento posible de cada turbina. Una de las ventajas de estas turbinas es su diseño hidroeléctrico, que permite bajas pérdidas hidráulicas, por lo cual se garantiza un alto rendimiento. Junto a sus pequeñas dimensiones, con lo cual la turbina puede ser instalada en espacios con limitaciones físicas, también permite altas velocidades de giro. Bueno, entre lo que son las desventajas de esta turbina es que no es recomendado para alturas mayores de 800 metros por las presiones existentes en los sellos de la turbina. Hay que controlar el comportamiento de cada habitación.
no es la mejor opción para utilizar frente a grandes variaciones de caudal debido a que el rendimiento cae al disminuir el caudal de diseño, por lo que se debe tratar de mantener un flujo de caudal constante previsto antes de la instalación. Eso sería en cuanto a lo que es las turbinas. Bueno, y como literal C, nos dice que exponga requerimientos previos que se debe tener presente para la construcción de dicha. Bueno, para lo que es ese tipo de construcciones de hidroeléctricas, tenemos como principales requisitos o requerimientos que se debe tomar en cuenta lo que es la modificación en la morfología del río y los hábitats fluviales. Tenemos lo que son obstáculos para la migración y dispersión de especies protegidas, alteraciones de la dinámica de los sedimentos, modificaciones del régimen de caudales ecológicos, modificaciones del régimen de caudales postcentrales hidrológicas de punta, modificaciones en ciclos de fundaciones estacionales, modificaciones químicas y de temperaturas de agua, heridas y muerte de animales, desplazamientos y perturbaciones, tenemos efectos sobre especies y hábitats terrestres. Esto sería en cuanto a lo que viene a ser la pregunta número 1. Bueno, saludos con todos. Yo les voy a hablar acerca de los aspectos económicos y ambientales que representa la ejecución de este proyecto. Bueno, partiendo desde la construcción de esta hidroeléctrica, debemos tomar en cuenta estos aspectos muy importantes que son el impacto económico, ya que en su mayoría no se mide de manera eficiente lo que será la economía de los territorios cuando la central esté generando ya la energía. Es común que el turismo, compra y venta de tierras cerca de la central se convierta en el factor principal de la economía en esta región. Pero los demás ítems dejan el mercado tambaleando, sin generación de empleo y no abren las posibilidades para generar proyectos productivos que apoyen la generación de ingresos. La sociedad y su economía se transforman en uno de los ejes de estudio frente a los impactos de esta hidroeléctrica en el territorio. De esta manera se desglosa la tarea de identificar cada aspecto que interviene en la ejecución del proyecto hidroeléctrico. Hay fuerzas controlables y también incontrolables dentro del estudio sobre los impactos de las represas que deben ser abordados muy minuciosamente para comprobar de dónde parte esta lista de prioridades, tareas, inversiones, entre otros. También de esta manera determinamos el impacto ambiental, que consiste en crear un plan de manejo ambiental que permita construir programas para mitigar, compensar, prevenir y al mismo tiempo actúe en los efectos ambientales que este tipo de proyecto genera. La división de programas medioambientales se hace sobre el carácter físico y el carácter biótico. El primero basa sus programas para atender aquellas situaciones ajenas o que no están especificadas en la construcción. Es decir, requiere una atención especial. Y por otro lado, el carácter biótico hace referencia a lo que significa todo lo que es flora y demás aspectos que en su medida afectan al ecosistema del territorio. La construcción y operación de la represa y el reservorio constituye la fuente principal de impactos del proyecto hidroeléctrico y causar cambios ambientales irreversibles en esta área geográfica. Por eso tiene el potencial de causar impactos muy importantes. Dentro de los lineamientos más significativos que debemos tomar en cuenta son el reciclaje de materiales como el aluminio, que requieren
de cantidad de energía eléctrica para su fabricación. También lo que es promover el uso de aparatos para iluminación más eficientes. Se puede investigar la posibilidad de ubicar el proyecto en un río que ya tenga una represa, diversificando sus funciones. También promover el uso de aparatos eléctricos para iluminación más eficientes. Es posible interligar los sistemas de transmisión eléctrica de manera a poder generar siempre con la máxima capacidad instalada en aquellas centrales donde momentáneamente está sobrando agua, reduciendo el vertimiento de los órganos de descarga al mínimo. También se pueden analizar la posibilidad de utilizar otros tipos de generación de energía eléctrica. Sin embargo, deben evaluarse también los impactos de estas, en especial los impactos de las modalidades de generación que utilizan fuentes no renovables. También tenemos lineamientos que van como en contra de este proyecto, que son emigración hacia otros lugares de aquellas personas reasentadas, ya que algunas de ellas no tienen escritura de los territorios donde están actualmente viviendo o se están alojando. Tenemos alteración del entorno ribereño y daños a las comunidades que utilizan al río para su supervivencia. Tenemos alteración del régimen fluvial, ya que al hacer una represa, lo que es aguas abajo va a disminuir el caudal del río. También tenemos reducción del transporte de sedimentos y nutrientes que disminuyen la fertilidad de las planicies ennegadizas agua abajo de la represa. También tenemos una reducción de la producción pesquera aguas abajo de la presa por la interposición de la barrera, como les estaba mencionando anteriormente. Lo que concierne a mi criterio personal, esta hidroeléctrica es el proyecto de generación de energía más grande de este sector y que tiene una importancia enorme para los pueblos que están ubicados en el área de influencia. La disponibilidad de energía es esencial para el desarrollo socioeconómico, no solo del sector, sino también del país. Hoy en día la misma es abastecida principalmente por consumibles fósiles, generando esto contaminación al medio ambiente. Pero ya esto se está agotando debido a que actualmente están construyendo las hidroeléctricas y estamos aprovechando los caudales de los ríos para generar energía y de esta manera evitar el consumo de estos fósiles y disminuir también lo que es la contaminación ambiental. El proyecto, muy aparte de sus impactos que causará, será de gran ayuda en el futuro, pues mejorará la estabilidad tanto eléctrica como económica. También se evitará el uso de consumibles fósiles y que es algo que debemos tener muy en cuenta porque es un aspecto muy importante. Lo que es el impacto y la contaminación ambiental. Pues no solo es con ver en el presente, sino también ver en un futuro y que este proyecto sea de crecimiento para todos los sectores favorecidos y así evitar y reducir impactos sociales y ambientales. Buenas noches, ingenieros encargados de revisar nuestro examen integrador. Yo les voy a dar respuesta a la pregunta número 3, que es la que estoy señalando, donde se requiere que se haga un instrumento virtual para supervisar de forma automática la temperatura en los cojinetes del generador. Debemos simular este instrumento utilizando Arduino y MyOpenLab. Uno indicador analógico y otro digital, que son los que están aquí, el analógico y el digital que está acá. Entonces ahí tenemos dos indicadores. Además de eso, yo he adicionado un termómetro que nos permite visualizar la temperatura de 0 a 100 grados para poder simular. Bien, esto es todo nuestra programación, el esquema de programación para
responder a la pregunta número 3. Primero menciona que los literales que debemos resolver son que cuando la temperatura es menor a 50 grados, el LED verde debe encender. Así que vamos a demostrar eso. Para ello utilizamos nuestra placa Arduino, que está conectada ya y sincronizada utilizando Arduino con el lenguaje Firmata. Entonces ahí sincronizamos ambos, el Arduino con el MyOpenLab, y procedemos a la comprobación. Así que vemos la variable que está aquí de 0.10. Una vez que ya está listo todo, cogemos y vamos a simular. Procedemos a simular y aquí aparecerá una pantallita donde nos demostrará la simulación. Como pueden ver, como la temperatura es menor de 50 grados Celsius que ha pasado, el LED verde está encendido. Y así sucesivamente va a pasar con los demás. Vamos a proceder a la comprobación. Así que salimos de aquí y otra vez volvemos a cambiar la variante para demostrar cómo cambia de forma automática nuestro instrumento de medición de temperatura. Damos Enter y procedemos a simular nuevamente. Simulamos y esperamos un tiempito y vamos a ver lo que sucede. Tenemos el LED amarillo encendido. Como ustedes pueden ver, la temperatura, el literal B decía que la temperatura debe estar entre 51 a 90 grados para que el LED amarillo se encienda. No tiene que sobrepasar los 90 grados. Y eso es lo que está pasando. No está ni entre los 90, no está ni entre menos de 50 ni más de 90. Por lo tanto, está encendido el LED amarillo, como ustedes pueden visualizar. Ahora nuevamente vamos a buscar otra variante y vamos a comprobar. Damos Enter y mandamos a simular. El otro literal decía que si sobrepasaba de 91 en adelante tenía que encenderse el LED rojo por alta temperatura. Y eso es lo que sucede. Como ustedes pudieron observar, el LED rojo se encendió de forma automática al un sensor dar una variante de temperatura. Automáticamente cambia. Y nosotros hemos utilizado incluso estas salidas analógicas digitales y un termómetro para comprobar la temperatura. Entonces, una vez realizado todo esto, podemos decir que nuestra programación fue efectiva, ya que se logró el objetivo de dicha pregunta. Gracias. No está ni entre menos de 50 ni más de 90, por lo tanto está encendido el LED amarillo, como ustedes pueden visualizar. Ahora nuevamente vamos a buscar otra variante y vamos a comprobar. Damos Enter y mandamos a simular. El otro literal decía que si sobrepasaba de 91 en adelante tenía que encenderse el LED rojo por alta temperatura. Y eso es lo que sucede. Como ustedes pudieron observar, el LED rojo se encendió de forma automática al un sensor dar una variante de temperatura. Automáticamente cambia. Y nosotros hemos utilizado incluso estas salidas analógicas digitales y un termómetro para comprobar la temperatura. Entonces, una vez realizado todo esto, podemos decir que nuestra programación fue efectiva, ya que se logró el objetivo de dicha pregunta. Gracias. Lo cual viene siendo presentación de un circuito a través de compuertas lógicas para lo que es un sistema. En este caso me pide una bodega, una frigorífica y lo que es suelda, lo cual tengo una salida que es un sensor. Tengo tres entradas, por lo cual utilizo tengo el valor asignado que es 2 sobre x, 2 elevado a la x, pues tengo tres variables.
Entonces me sale un resultado de 8. Entonces necesito 8 combinaciones posibles para realizar dicho circuito. Con el circuito aplicamos lo que es la compuerta lógica NAND, la compuerta lógica NOT, la compuerta lógica AND, la compuerta lógica OR para realizar dicho circuito. Lo que me pide es básicamente utilizar cuando se encuentre disponible o cuando estén las tres activadas, suena una alarma. El único requisito es que me permite tener dos activadas y una desactivada por seguridad. Pero si se llega a activar las tres, entonces me suena una alarma. Y esto sería toda la presentación del proyecto. Bueno, otro de los puntos que me ha tocado a mí realizar es la pregunta número 5, el cual nos dice que considerando los elementos instalados en la central proyectada, realizar un análisis de cortocircuito que pudiera presentarse, identificando el área donde se produce el cortocircuito, la causa y el efecto. Bueno, antes que nada, principalmente veríamos qué es lo que significa un cortocircuito. Bueno, en sí un cortocircuito se denomina al fallo de un aparato o línea eléctrica, por el cual la corriente eléctrica pasa directamente del conductor activo o fase al neutro o a tierra, un sistema monofásico de corriente alterna entre dos fases o igual al caso anterior para sistemas polifásicos y entre polos opuestos en el caso de corriente continua, es decir, es un efecto de baja impedancia entre dos puntos de potencial diferente y produce arco eléctrico, esfuerzos electrodinámicos y esfuerzos térmicos. Bueno, estos cortocircuitos, debido a esto se puede causar importantes daños en lo que son las instalaciones eléctricas, incluso se puede provocar lo que son incendios. O otras destrucciones masivas como lo que puedan suceder en nuestros hogares, en las grandes industrias y entre otros lugares. En lo que es, tenemos también lo que son tipos de cortocircuito. Tenemos los cortocircuitos por falla trifásica, que nos dice los cálculos de corriente de cortocircuito trifásicos se requieren para la selección de la capacidad interruptiva de las protecciones de la instalación. Bueno, por otro lado tenemos la falla monofásica a tierra. Los cálculos de corriente de falla de una fase a tierra se requieren para el diseño de la malla de la tierra de la subestación eléctrica. Tenemos la falla entre dos fases, que nos habla de que el valor de la corriente del cortocircuito bifásico se emplea para calcular los esfuerzos electrodinámicos en las barras de las subestaciones. Y eso también en los estudios de coordinación de protecciones cuando se están comparando valores mínimos de falla en los puntos del sistema. Y por último tipo tenemos la falla de dos fases a tierra. Los cálculos de corriente de falla de dos fases a tierra de pie los pide el procedimiento de evaluación de la conformidad al diseño de la malla de la tierra de la subestación. Bueno, en lo que son principales perturbaciones que se puede tener en alguna central, se ha hecho un estudio de las posibles fallas
los posibles lugares en los que se puede presentar este tipo de daños, este tipo de cortocircuitos, es en la parte de generación, ya que es un lugar que está en constante funcionamiento. Puede que por exceso de trabajo continuo que se lleva, eh, se produzca una falla eléctrica en sí. También un cortocircuito puede surgir en lo que son los transformadores de potencia. Es una parte principal, porque estos son los encargados de manejar altas tensiones y por ende tiende a dificultarse y tener este tipo de sucesos. En otro lado donde pueden surgir un cortocircuito son en los pilares de red de distribución, que son encargados de distribuir la energía a todo el país, a todo lugar. Estos también pueden tener un tipo de cortocircuito. Bueno, en sí los cortocircuitos en generadores, una de las principales causas puede ser por fallas mecánicas, que generalmente sería comprometer seriamente esa falla a lo que es el núcleo del motor. También podría ser una falla humana, que puede ser por destrucción a las láminas directas con el estator. Se puede ser las fallas directas con lo que es el generador. Ya. Tenemos como también pueden haber fallas externas, que se puede ser sobrecargas de potencia en el transformador, sobretensiones provocadas por descargas atmosféricas, fallos mecánicos en el sistema eléctrico de potencia, puede ser uno. También tenemos fallas internas como la falta o mal estado del aceite aislante o fallas de los elementos mecánicos internos. Bueno, entre los efectos también puede ser el daño de los bobinados, deterioro de las propiedades del aceite aislante, daños permanentes del transformador. Otros posibles casos por los que se puede dar un cortocircuito pueden ser por fenómenos naturales. De eso ya depende mucho de lo que es el clima, y por lo que son fallas humanas, por falta de experiencia, por intrusos, vandalismos, quererse robar algo, ¿no? O entre otras cosas. Bueno, en sí lo que son fenómenos naturales pueden ser por caída de árboles, vientos, huracanes, desastres naturales, y entre otros. Y entre fallas humanas, lo que son malas maniobras durante reparación o mantenimiento, eso puede ser una fallas humanas por lo que viene a ser en la parte interna del trabajo. Entre efectos tenemos de un cortocircuito, puede ser grande o puede ser pequeño, pero entre ellos un efecto general puede ser la suspensión del servicio por completo de la red eléctrica, daños transitorios y lo que viene a ser más grave, que son daños permanentes. Bueno, esto sería todo en lo que corresponde a la pregunta número 5, planteada en el examen integrador. Y también esto sería todo de mi parte. Eso es lo que me ha correspondido a mí hacer en la parte del examen integrador. Bueno, gracias. La pregunta número 6 del examen integrador, trabajo grupal. La respuesta número 6 tiene que ver con realizar un levantamiento de información sobre las bodegas frigoríficas que van a existir en la central hidroeléctrica.
Para ello, primero hemos hecho un diseño de cómo sería más o menos el centro frigorífico, donde van a estar 5 departamentos. Un departamento va a ser de monitoreo, el otro va a ser de administración, y en la parte posterior va a estar soldadura y bodega de herramientas, y en una esquina va a estar lo que es la parte frigorífica para alimentación. Bueno, para realizar todo este proceso y ver qué tipo de aire acondicionado vamos a necesitar y qué potencia, vamos a considerar varios factores. Por ejemplo, tenemos que considerar la zona climática en la que va a estar ubicado dicho centro frigorífico, cómo va a estar el clima y todo eso, las características, temperaturas máximas, mínimas y la humedad promedio del suelo en el que va a estar situada dicha frigorífica. También debemos tener en cuenta el piso de la vivienda y la situación en la que está, en este caso, los departamentos, ¿no? También tenemos que ver el tipo de paredes, techo, si tienen algún tipo de aislamiento térmico, incluso hasta detalles como los tipos de cortinas que debemos utilizar en las ventanas. Todo eso se considera para poder dimensionar la capacidad de un aire que debemos utilizar. Además de eso, también debemos tener en cuenta las ganancias de calor que se puede obtener. ¿Cómo lograr eso? Podemos hacerlo de varias maneras. Por ejemplo, a través de las paredes y también a través de las superficies del exterior y también algún aislamiento empleado que tenemos. Bien, como en este centro frigorífico que vamos a calcular el tipo de aire acondicionado que vamos a utilizar es de 500 metros cuadrados, entonces hemos hecho una división del lugar para colocar los 5 departamentos. Hemos utilizado 3 departamentos en la parte posterior que son los más grandes, en los que va a estar el taller de soldadura. Apegado al taller de soldadura también va a estar lo que es la bodega, y junto a la bodega en otro lugar va a estar el centro de refrigeración de alimentos. El centro de soldadura, como ustedes pueden ver en el plano en la parte superior, es un lugar abierto, por tanto se ha utilizado unos extractores de calor. En este caso, como es un lugar abierto, no se utiliza aire acondicionado, y además, como es un área de soldadura, tampoco es conveniente. Entonces hemos utilizado unos extractores de calor, o como son tipos ventiladores. Ya tenemos en el área de bodega. Bien, para el área de bodega, para el área de monitoreo y administración e incluso hasta la refrigeración de alimentos, hemos tomado en cuenta una fórmula muy sencilla que creo que toda persona que realiza estos trabajos debe saber. Por lo tanto, decimos que para dimensionar el tipo de aire que debemos utilizar en una área de cada habitación, o en este caso de cada departamento, debemos utilizar lo siguiente. Primero tenemos que encontrar las dimensiones de cada cuarto o de cada departamento. Tenemos que, por ejemplo, un dato que podemos conseguir es la altura del techo, el ancho de la habitación, el largo de la habitación. Una vez que tenemos todo eso, podemos hacer lo siguiente: podemos multiplicar los 3 números para sacar un total del volumen del ambiente. Por ejemplo, en este caso, si yo pusiera que la altura del techo del departamento al que va a ser de 2.5 metros, que el ancho de la habitación es de 4 metros y que el largo de la habitación es de 4 metros, llegamos a un total de 40, que sería el volumen total del ambiente en dicha habitación o departamento. Una vez que tenemos ese volumen, lo que hacemos es multiplicar los 40 que sale del volumen ambiente por los 50. Eso nos va a dar el total de frigorías que necesitamos obtener para enfriar un cuarto o un departamento. Por ende, tanto si es el cuarto de administración o si es el cuarto
de, donde se conservan los alimentos, como si es el cuarto de administración, lo que debemos hacer es conocer primero el área.